Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Estamos construyendo el primer hospital de Mariano Acosta con recursos propios del municipio. Ubicado en Virgen de Copacabana y Artigas, cuenta con una superficie de más de 2.400 metros cuadrados. Obras que duran para siempre. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente acá en Futurar. Pensar y hacer, que se transmite por la señal de Chacra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, personal del Paraguay, cableoperadores de todo el país, revistachacra.com.ar y agritotal.com. Y en un verano con un febrero muy movido políticamente, donde todo apunta estratégicamente y políticamente a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, con temas importantes como la media sanción de la reforma laboral, con la media sanción del proyecto de ley para menores, la ley penal juvenil, indudablemente una masa muy importante de crítica políticamente que está pasando y donde se están tocando, si me permiten el término, vacas sagradas. Temas que la política argentina desde hace años viene tratando, como la reforma laboral o la ley penal juvenil, y en el cual era imposible avanzar. Hoy hay una sociedad más abierta que indudablemente está generando mucha efervescencia política. En el medio se filtra el cierre de una empresa nacional, la empresa de neumáticos FATE, con más de 900 despidos, una empresa que en principio venía teniendo problemas con un trabajo que se venía haciendo y que estaban hablando de mitad de año, junio, julio, que podía haber algún tipo de situación de cierre o alguna ayuda preventiva. No, toma en este momento, pone una bomba en el medio de toda esta negociación con un paro nacional. O sea que indudablemente hay una situación de altísima conflictividad política. En la nota editorial vamos a estar hablando de este tema. Y a su vez, otro de los temas que empezó a generar también mucha preocupación, y es por eso que en el día de hoy invité a una especialista que trabaja muchísimo con jóvenes, una investigadora importante con temas jóvenes. Y quiero con ella tratar dos temas. Primero, el fenómeno Bad Bunny, que generó toda una revolución, diría, en ese famoso Super Bowl de hace una semana atrás en los Estados Unidos, y su presentación en River Plate, donde hizo tres shows con más de 70, 80 mil personas por show, casi 250.000 personas lo fueron a ver, todos ellas jóvenes. Quiero hablar fundamentalmente de ese tema y a su vez una disminución en los últimos 10 años, entre el 2013 y el 2024, la natalidad en la Argentina cayó un 47%. Que es otro de los temas también donde qué es lo que está sucediendo. Argentina ya entró, digamos, en un tema de muchísima preocupación, fundamentalmente por las repercusiones que tiene en todo el sistema previsional. Una baja muy fuerte en los nacimientos. Con la licenciada Agustina Griguera vamos a estar hablando de esos temas, que son temas que por ahí no están en el día a día, no están en la agenda por
todas las connotaciones políticas que este verano se están viviendo en la Argentina, pero son temas, digamos, para pensar, son temas de mediano y largo plazo. Así que hacemos una breve pausa y ya vamos a la nota editorial. ¿Le cuesta al gobierno nacional poder disfrutar sus éxitos políticos legislativos? Habían logrado un triunfo contundente la semana pasada con la sanción de la media sanción de la ley de reforma laboral, con todo lo que significa la reforma laboral en la historia política argentina. Eran de esos temas tabúes que no había gobiernos que no eran de signo peronista que intentaron penetrar en proyectos de ley y tuvieron fracasos rotundos. Lo tuvo el doctor Alfonsín, que venía con media sanción en la Cámara de Diputados, y el Senado de ese momento, en el año 1984, le bloquea, acompañando al voto peronista, a los 2 senadores por la provincia de Neuquén. Lo mismo le pasó al gobierno de la Alianza, liderado por Fernando de la Rúa y Carlos Chacho Álvarez, con eso que se llamó la famosa Ley Banelco, y en el cual también el Senado bloqueó ese proyecto de reforma laboral y terminó con la renuncia del entonces vicepresidente de la República, Carlos Chacho Álvarez. Y diría que fue el puntapié inicial para un gobierno de la Alianza que se fue desgastando abruptamente y terminó con la renuncia del presidente de la República de ese entonces, Fernando de la Rúa. O sea que indudablemente es un tema en el cual genera muchísimos contrapesos. El gobierno de Javier Milei había logrado avanzar, había logrado una media sanción muy importante, pero de pronto algo pasó y en el cual se generó un revuelo político de magnitud, y en el cual un famoso artículo, el 44, el de las licencias médicas, mal redactado, algunos dicen que entró por la ventana a última hora en la sesión de senadores, otros hablan de una presión del ministro Sturzenegger. Motivos sobran. No sabremos cuál es la verdad. La jefa de bloque de los libertarios en el Senado, o la senadora Patricia Bullrich, admitió el error, que había que modificarlo. La Cámara de Diputados dice: borremos directamente el famoso artículo 44. ¿Pero qué pasó? Abrió la puerta a otras modificaciones, que es lo que estamos viviendo en estos momentos. Veremos cómo termina toda esta situación en el cual indudablemente el amateurismo político de este gobierno está, digamos, generando muchísima confusión cuando hay una sociedad muchísimo más abierta a los cambios. Una sociedad que indudablemente no le está pasando bien. Una sociedad a la cual le está costando muchísimo llegar a fin de mes. Pero también hay un escenario donde la sociedad no quiere volver atrás. Lo vemos claramente con la dirigencia sindical. Una dirigencia sindical que sigue atado a los mismos preconceptos históricos, sin poder adaptarse a los cambios que el mundo está dando y que la Argentina está dando y que la sociedad como protagonista quiere y está dando. Proceso de mirar el futuro. Tenemos una dirigencia sindical estancada y cuidando sus propios intereses. Lo vimos claramente la semana pasada en la movilización al Congreso, en la Plaza de los Dos Congresos. No pudieron hacer un acto
que estaba anunciado a las 5 de la tarde, 17 horas. Generó una gran situación, mucha confusión, violencia, detenidos y un sindicalismo borrado. Ahora defendieron sus intereses, no le tocaron sus cajas, todo sigue para adelante y hacen lo de siempre, paro general. Entonces digo, son momentos en el cual el gobierno viene de traspié tan traspié. Lo vimos en diciembre del año pasado. Habían logrado por vez primera tener un presupuesto. Tuvieron que borrar un capítulo completo, que era el famoso capítulo 11. Y acá está pasando exactamente lo mismo. Es como que vienen repitiendo los errores. Y genera eso muchísima incertidumbre. Y en momentos en que la Argentina lo que necesita son certezas. Lo que necesita es previsibilidad. ¿Para qué? Para generar confianza. Y que esa confianza se pueda traslucir en posibilidades de inversión de mediano y largo plazo. Está todo para poder desarrollarse. Lo vengo repitiendo y me lo han escuchado muchas veces. El protagonista no es Javier Milei. El protagonista de este tiempo es la sociedad argentina. Una sociedad argentina que se animó en noviembre del 23 a apoyar a un candidato que no venía de la política, que era totalmente disruptivo, que lo único que sabíamos que era un personaje. Y le dio ese aval con el 56% de los votos. Esperemos que el gobierno, esperemos que el señor presidente de la República estén a la altura y respeten. Y acompañen, que el gobierno acompañe un momento histórico de una sociedad que está dispuesta a mirar hacia el futuro, que no quiere volver para atrás. Y que estoy convencido que si este gobierno no cumple con lo que promete, o que sus políticas sean erráticas, o que el amateurismo le siga ganando al profesionalismo, o que las internas sean más importantes que los cambios que la sociedad va a seguir para adelante. No, las sociedades no vuelven para atrás. Buscarán otras alternativas. Creo que hay que empezar a asumir que el verdadero protagonista de lo que está pasando en la Argentina es la sociedad. Y un presidente que va y viene, que a veces se lo ve ensimismado, que se lo ve que su soberbia y ser el más importante argentino en la actualidad, se sigue equivocando. Creo que son momentos de mucha tranquilidad, que son momentos donde la cordura y el equilibrio tienen que estar como regla rectora. Hay posibilidades de consenso, hay mucha dirigencia política que quiere acompañar el cambio, que tiene ganas de aportar ideas. En eso es verdad que hay hoy, tanto en bloque de senadores como el bloque de diputados de la Libertad Avanza, que se permitió abrir y extender el diálogo, poder encontrar consensos. Pero traten de equivocarse menos, porque cada equivocación, y está bien que rápidamente asuman el error, lo veo como positivo, pero esto genera muchísima confusión y retrasa mucho este eje central que es la previsibilidad, o sea, la necesidad de generar un camino mucho más limpio, mucho más transparente para poder generar inversión. Este es el punto que me parece que hay que trabajar. Pasó en diciembre, volvió a pasar ahora en el mes de febrero y son, digamos, manchas que se vienen dando y que generan muchísimas dudas y muchísimas incertezas.
cuando son momentos de certezas. Bueno, ya está en nuestros estudios la licenciada Agustina Griguera. La presentamos en sociedad y después vamos con el mano a mano con Agustina Griguera. Agustina Griguera, en la actualidad, es analista política con un magíster en comunicación política e institucional, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Universidad Complutense de Madrid, sede Argentina, especialista en comunicación en organizaciones complejas Flaxo, especialista en comunicación interna de las organizaciones UBA, docente de grado y posgrado, autora y coautora de textos académicos y de divulgación periodística. Hacemos una breve pausa, y ya estamos en el mano a mano con la invitada de hoy. Bueno, ya la tenemos en el mano a mano, es Agustina Griguera. Agustina, gracias por estar nuevamente en Futurar. Y la idea hoy, leyendo en los últimos 15, 20 días, el fenómeno de la caída de la natalidad en la Argentina. Estaba viendo algunos números del CIPEC que hablan de un 47% entre el año 2003 y el año 2024. Digamos, entrando en una dinámica de lo que pasa en el mundo y donde hoy, según ese informe, el promedio por grupo familiar está en el 1.2, creo que es, cuando para tener un equilibrio tendría que estar por grupo familiar en 2.1. Creo que es así, si no me equivoco los números. Es 1.3 y debería estar en 2.1. Y un poco la idea es, me motivó a decir, voy a llamar a Agustina, que es una especialista en todos estos temas, fundamentalmente de estudios de sub-35. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, es muy interesante. Yo trabajo más temas de los sub-35. Hay gente que trabaja muchísimo el tema de la gobernanza demográfica, como por ejemplo, que estos días estuvo mucho en los medios, Rafael Rothman. Primero, la primera viñeta es que este es un fenómeno global. Eso es importante porque los argentinos tendemos a creer siempre que todas las siete plagas de Egipto nos caen siempre a nosotros, ¿no? Primero es un fenómeno, una transformación global, como vos explicabas. La media mundial es 2,1, que quiere decir la cantidad de hijos por familia que debería haber, la tasa de fecundidad, la cantidad de hijos que debería haber para que haya un reemplazo de población. La media está en 2,1 y la realidad es que en los últimos años viene cayendo esa tasa en todos los países. Por ejemplo, Europa está en 1.8 y Estados Unidos están en 1.5, perdón. América Latina está en 1.8 y Argentina un poquito menos, está en 1.3. Después vos tenés los dos casos más extremos, los que están por encima de ese promedio, que es África subsahariana, que está casi en 5, que ese es un tema, porque en los próximos años, digamos, el grueso de la humanidad va a tener que ver con las personas que nacen en India y en África subsahariana, y Corea del Sur, que tiene la tasa más baja, 0,78, que es interesante, porque en Corea del Sur también se intentaron todas las políticas tradicionales de estímulo a los nacimientos, por ejemplo, transferencias de $40.000 por familia para tener un hijo, y fracasaron. Digamos. Los jóvenes siguen sin querer tener hijos en Corea del Sur, ¿no? Y en el mundo, y ahora un poco voy a eso. El spoiler sería que los sub-35 no odian los niños, quieren tener hijos, pero no encuentran las condiciones ni materiales ni culturales para traer nueva gente al mundo, ¿no? Básicamente, bueno, hay que tener en cuenta que esta baja en la tasa de fecundidad tiene consecuencias importantes para los próximos años, no para los próximos siglos, para los próximos años. Por ejemplo, hay un cálculo que dice que en el 2040 en Argentina vamos a tener más población pasiva que activa. Entonces, esto plantea una agenda para los estados
y para todos los partidos políticos. La pirámide Exactamente. de crecimiento, o sea, empieza a ser más alta la... Vamos hacia, tanto que queremos ser un país europeo, bueno, vamos hacia ese formato de pirámide con una población más envejecida. Y fíjate, Agustina, que hará también un mes y medio atrás, en enero, una nota muy fuerte de Jorge Eliotti en el diario La Nación sobre el tema, este tema, exacto, natalidad. Y después, a posteriori, uno iba viendo, hoy tenés más de 1 millón de jubilados de más de 80 años. Tanto para el ANSES como para el PAMI son temas, más de 1 millón. Y después creo que tenés ya, Argentina tiene más de 6.000 jubilados de más de 100 años. Sí. Y además tenés jubilados de regímenes especiales también, ¿no? Que creo que son como 2 millones. El tema de la pirámide, de esta pirámide poblacional, digamos, lo que plantea es que si vos en 16 años vas a tener más población pasiva que activa, ¿cómo se generan los recursos cuando la tasa de fecundidad baja? Es decir, ahí hay un planteo que es qué vamos a hacer, el partido político que sea, digamos, ¿no? El gobierno que sea, qué vamos a hacer y qué se puede empezar a hacer desde ahora para afrontar esa situación. La preocupación mundial por este tema de la tasa de fecundidad tiene que ver con eso, que es si los jóvenes tienen menos hijos, ¿cómo vamos a manejar el tema de la distribución de los recursos con una población activa que es menor a la población pasiva? Esa es como la pregunta, digamos, que queda en el aire con esto, ¿no? Porque además vos, al tener una población envejecida, también tenés más presión sobre el sistema de salud, por ejemplo. Totalmente. Ese es un tema, o sea, no solo tenés menos gente trabajando y aportando para sostener las prestaciones públicas, sino que además tenés menos innovación, porque la población envejecida suele ser menos innovadora, más presión sobre, por supuesto, el sistema jubilatorio, pero también el sistema de salud y las prestaciones de salud. Entonces, ahí tenés una agenda que se agrava en América Latina y en Argentina porque no somos países ricos. Entonces, pensemos que en Argentina tiene un 43% de informalidad laboral. Sí. Y acá te voy a hacer este puente. Esa informalidad, ese mercado informal, se agrava cuando vamos a los sub-35. En los sub-35 vos tenés que la informalidad laboral no solo es del 43, es del 65 en varones y en el 70% de mujeres. Ese es un datazo. Entonces, yo un poco pensaba, bueno, en este escenario, que bueno, por eso a mí me gusta tanto el tema, el concepto de gobernabilidad demográfica. Es decir, bueno, si hay por ejemplo, estudiosos como Rothman que plantean que estamos frente a una ventana de oportunidad, que no solo hay que verlo en términos de tragedia, sino que, digamos, se pueden pensar cambios interesantes. Por ejemplo, en los próximos años que vamos a tener mucho menos salas de jardines de infantes, mucho menos niños en el sistema educativo. Entonces, ¿qué se hacen con esos recursos? Hay un planteo, una mirada interesante ahí de verlo como oportunidad, ¿no? Pero para terminar de entender el fenómeno y ligarlo más a los sub-35, que son el nudo de este fenómeno, porque son los que no quieren tener hijos en esta situación, yo pensaba, clasifiqué 4 anticonceptivos, digamos. Hay más, pero digamos, ¿cuáles serían los 4 grandes anticonceptivos por los cuales los jóvenes no quieren traer hijos al mundo de momento? El primero es el económico, que es esto que hablábamos, ¿no? La posibilidad de traer al mundo un hijo en una situación laboral que es muy precaria y que además tiene que ver, por ejemplo, con dónde lo vas a tener, en qué vivienda. Los jóvenes en Argentina están precarizados, tienen, digamos, como te decía, 65% de informalidad en varones, 70% mujeres, es muchísimo. Y además, el 40% de los jóvenes entre 25 y 35 años en Argentina viven con sus padres o sus abuelos. ¿Cómo? 40% de los jóvenes que tienen hoy entre 25 y 35 años viven con sus padres y sus abuelos. Y en Latinoamérica, pues todo el tiempo recordemos que este es un fenómeno global que tiene algunas características locales, ¿no? Pero en Latinoamérica ese porcentaje es el 50%.
50% de los jóvenes sub-35 en Latinoamérica viven con sus padres. Entonces, cuando vos tenés menos de 35 y pensás en tener un hijo, ¿qué pensás? ¿Que lo vas a tener en qué hogar? ¿Sumarle miembros a una familia? Digamos que ya probablemente tiene 3 generaciones, ¿no? Claro. El abuelo, el padre, el hijo, o sea, el nieto, y ahora un nuevo integrante. Es decir, bueno, el tema de la vivienda es un tema importantísimo. Entonces, el primer anticonceptivo, digamos, Sí, sí. es el tema de la precariedad laboral y el tema de la vivienda, de las políticas de vivienda, ¿no? ¿Por qué es importante pensar esto? Porque en general las políticas que hacen frente a la baja de natalidad son 3 en el mundo, ¿no? La primera son los subsidios directos, que es te doy plata, lo que hizo Corea y no le está funcionando, Corea del Sur, ¿no? Te doy plata para que tengas hijos. Rothman, de vuelta, ¿no? Tiene una mirada interesante porque lo que explica es que las políticas que funcionan son las que sostienen lo que vos querés hacer, no lo que vos no querés hacer. Entonces, si vos como joven tomaste la decisión de no tener un hijo, por más que yo te dé un incentivo directo, un subsidio directo, ya tomaste la decisión, no lo vas a usar. Son políticas esas que fracasan. El segundo tipo de políticas son las que ya son un poquito más complejas, las que interfieren entre vos y el mundo laboral. Por ejemplo, en eso Francia es la que tiene las políticas más integrales, digamos, ¿no? de estímulo a la fecundidad. Pero, por ejemplo, las políticas que tienen que ver con las licencias de paternidad y maternidad, o con el financiamiento público de guarderías, digamos, para que los jóvenes que tengan hijos puedan dejar los hijos en una guardería mientras trabajan y no te saque del mercado laboral, sobre todo las mujeres, ¿no? Y el tercer tipo de políticas son políticas más integrales, que apuestan, por ejemplo, a la vivienda para los jóvenes, etc. Entonces, cuando faltan esas políticas, es muy difícil que los jóvenes, ante la precariedad laboral y el tema de la falta de vivienda, quieran tener hijos, ¿no? El segundo anticonceptivo es el tema de los temores de los jóvenes hoy. Los jóvenes tienen más claro que el resto de las generaciones que estamos en la era de la incertidumbre, con lo cual la flexibilidad para adaptarte a distintos puestos de trabajo, para adaptarte a tener trabajo y no tenerlo, digamos, es un valor importantísimo. Y el hijo aparece ahí como una especie de riesgo biográfico, es decir, con un hijo en un mundo tan cambiante, no solo puedo estar en riesgo yo, sino que puedo poner en riesgo a esa personita, digamos, que voy a traer al mundo, ¿no? La OCDE hizo una encuesta el año pasado muy interesante, donde están las principales angustias en Occidente, y es uno, la precarización laboral, otro, la pérdida de empleo, o sea, no solo tener un laburo precario, sino la pérdida de empleo, el acceso a la salud, y un dato que por ahí para todos los que no tenemos 40, 50 años para arriba, no lo tenemos en el mapa, pero para un joven sub-35 es vital, que es el riesgo del cambio climático. Es decir, los jóvenes saben que el mundo está empeorando de manera acelerada a nivel ambiental, y entonces ese también es un pero a la hora de traer un hijo o una hija al mundo. Entonces, el segundo anticonceptivo tiene que ver con los temores. O sea, primero, el mercado laboral y la vivienda. El segundo, los temores. El tercero es, para mí es muy positivo, es el uso de los anticonceptivos y la educación sexual, que de verdad ha tenido un impacto. Por ejemplo, una tasa interesantísima en Argentina de los últimos años es la baja del embarazo adolescente. Argentina bajó en los últimos años el 50%, es por suerte, una bestialidad, el embarazo adolescente. Y acá, fundamentalmente en los sectores populares. Bueno, y acá hay que subrayarlo, sobre todo porque hay un discurso por ahí a veces muy conservador, que está perfecto, cada uno puede tener el discurso que quiera, pero es contrafáctico en este sentido, que es que el embarazo adolescente, en general, todos los estudios muestran que es un embarazo no deseado. No es un joven. Primero, muchos de esos embarazos adolescentes son producto de violaciones, por ejemplo. Por ejemplo. Intrafamiliares, Sí, ¿no? señor, Entonces, es así. o de chicos que entran a la vida sexual y no tienen con qué cuidarse. Experiencia, no tienen ningún tipo Entonces, de educación sexual. Claro, entonces es digamos, un éxito, digamos, de las políticas públicas reducir el embarazo adolescente, no solo por una cuestión ética de que esos chicos van a tener una vida que eligen, sino, voy a pegar la vueltita, desde la lógica pura y exclusivamente productivista, que es, sobre todo en el caso de las mujeres, son adolescentes que van a entrar al mercado de trabajo.
y que van a ayudar a sostener con su empleo una población envejecida en Argentina para el 2040. Es decir, es mucho mejor que esas chicas elijan su vida y además, digo, si uno lo mira, no solo una cuestión ética, sino una cuestión estrictamente economicista, es más productivo para el sistema que esas chicas tengan un estilo de vida que eligen y que no quedó truncado por un embarazo adolescente y que además aporten al sistema, ¿no? Entonces, ahí hay una tasa, esta tasa de fecundidad se redujo también por el éxito de las políticas de educación sexual y el acceso a los anticonceptivos, y no hay dato oficial, esta es una nota al pie que quiero remarcar, porque también es contrafáctica, no hay ningún dato oficial que diga que la tasa de natalidad argentina, que se redujo en los últimos 7 años, se deba a la despenalización del aborto. Terminemos con ese mito. Sí. Porque la despenalización del aborto en todo caso lo que hizo es reducir la tasa de muerte materna, digamos. Pero no hay ningún dato que muestre que la tasa baja en Argentina porque las chicas abortan más, ¿no? Más bien hay una decisión de varones y de mujeres, porque los varones también deciden. Es mutuo. Claro, porque ahí también hay una cosa muy, en eso muy machista y muy antigua, de creer que esta es una decisión de las mujeres. Más allá que las mujeres pongan el cuerpo, hay una decisión de los varones también de usar métodos anticonceptivos y de no tener hijos por ahora, ¿no? Entonces, el tercer anticonceptivo son realmente los métodos anticonceptivos, y el cuarto, y acá me parece que es donde está lo más llamativo, es el cambio del modelo cultural de los sub-35. Para los sub-35, el tema de la maternidad y la paternidad no es un hito en la configuración de la identidad personal. Esto es un antes y un después. Porque todos los que tenemos de 40 años para arriba, digamos, en nuestras vidas, en las distintas edades, el tema de la maternidad y la paternidad ha sido siempre, y en las mujeres, ha sido una forma de realización. Y la verdad que ese cambio es enorme. Para los sub-35, el hijo es un dato más biográfico, y además, si no están dadas las condiciones materiales y culturales, no tiene por qué ser. Esto es muy importante porque los sub-35 tienen un mapa mucho más diverso de opciones. Familias monoparentales, familias ensambladas, familias LGTB, es decir, 2 padres, 2 madres, hay muchos más, se diversificó la oferta, digamos, ¿no? Y ahí miré unos datos, para venir a charlar con vos, miré unos datos que me resultan interesantísimos, dije, bueno, a ver, ¿cuáles son los 5 artistas globales más importantes para los sub-35, ¿no? Bueno, Taylor Swift, por ejemplo, Bad Bunny, entre otros, ¿no? Billie Eilish, por ejemplo, BTS en el mundo, digamos, en los países más orientales, que hay más, ¿no? Pero fuertes. Pero entre los 5, que esos 5 son, por supuesto, los que más venden y los que generan más conversación en redes. No es solamente los que venden más entradas, sino los que generan más diálogo en redes. En ninguno de esos 5 el tema de la maternidad aparece como un tema central. Ni como deseo, ni como conflicto. No aparece. Si vos haces esos 5 en Argentina, de vuelta, son Taylor Swift, Bad Bunny, está, por ejemplo, Duki, está Bizarrap, digamos, está María Becerra. Aparecen las temáticas que tienen que ver con, tanto a nivel global como a nivel Argentina, digamos, estos artistas, podés agregar algunos influencers también, pero estos artistas hablan de otras temáticas que tienen que ver básicamente con, y esto es lo interesante. Primero el tema de la identidad individual. ¿Podemos hacer una breve pausa y claro, seguimos con esos temas? Pues son temas, porque esto que estás diciendo, fundamentalmente, es un tema que la política argentina no existe, no está. Hacemos breve pausa y seguimos hablando con Agustina Griela. O sea, seguimos este tema porque es verdad, hablábamos fuera de aire recién
en la pausa el tema de tanto Bad Bunny, bueno, que estuvo ahora este último fin de semana, en general, y convocan multitudes. Absolutamente. El tema de las referencias, uno puede mirar las referencias culturales de muchas formas. Por supuesto, yo elegí digamos, este breve resumen, que son los artistas más globales, digamos, con más repercusión, y los locales, también las películas. Entre las películas, por ejemplo, entre las 5 películas más vistas por los sub-35, tampoco el tema de la maternidad y la paternidad Forma parte... para nada. Ni siquiera como conflicto, porque tampoco, y acá está el eje, porque tampoco es que aparece como temática en los sub-35, quiero tener un hijo y esto es un problema. Eso es una consecuencia, pero no aparece como tema central, porque el tema central es la identidad individual, la posibilidad de tener experiencias. Eso es importantísimo para un sub-35. Experiencias de todo tipo, ¿no? Las marcas lo tienen claro, es decir, yo para comprar una marca la tengo que experimentar. No me tenés que contar nada más cómo es la marca, yo la tengo que experimentar. La experiencia es viajar. La experiencia es, yo tomo las decisiones en base a mi experiencia, más allá de lo que me digan los políticos, más allá de lo que me digan otras figuras sociales, digamos, ¿no? El tema de la experiencia es un ancla importantísima. Y también es importantísimo el tema, y esto es importante para los espacios de poder, digamos, el tema de construir comunidad. Y ahora hacemos ese link a Bad Bunny, por ejemplo, ¿no? Sí. El tema de construir comunidad para los sub-35 es importantísimo. Y acá no es la mirada tradicional de construir comunidad como la entiende la política, donde vos tenés un político con un montón de respuestas y un joven que dice sí y no, ¿no? El construir comunidad tiene que ver con involucrarse y con que no con que el político se cruce de brazos y espere a que vos vengas, sino el político generando espacios, en todo caso, o el Estado generando espacios. Y que te escuchen. Que te escuchen, que la base es la escucha, ¿no? La comunidad es muy fuerte, entonces Bad Bunny, Taylor Swift, María Becerra, Bizarrap, cualquier artista que vos agarres a nivel global, que son los mismos en Argentina, salvo por estos 3 que Duki, Bizarrap y María Becerra, el nudo de su arte, igual que el nudo de las 5 películas más consumidas, el nudo de este arte tiene que ver con estos temas. Tener experiencias, el cuidado, el autocuidado, el estar en contacto con las propias emociones, la emocionalidad, tiene un valor importantísimo en esta generación. Y la duda tiene un valor importantísimo. Está absolutamente legitimado dudar de querer ser padre o no. Cuando en nuestra generación, en la mía, en las otras, era un espanto dudar. ¿Cómo no vas a saber lo que querés hacer? ¿Qué es lo que querés hacer? ¿No? Que tu proyecto es trabajar de esto, tener este trabajo, tener una pareja, casarte, ¿viste? Esta cosa de ¿cuándo te vas a casar? Listo, ya me casé. ¿Cuándo vas a tener el primer hijo? ¿Cuándo vas a tener el segundo? ¿No? Así hasta el ataúd. Bueno, eso. En esta generación la duda se legitima y tiene un valor existencial fuertísimo. El tema de Bad Bunny es muy interesante porque... ¿Cómo Bad Bunny? ¿Por qué? Porque así como te dije, los 5 artistas más, y él está dentro de los 5 artistas, es el artista latino más escuchado a nivel global, digamos, ¿no? ¿Por qué lo tomo? Porque recientemente Bad Bunny tuvo un protagonismo importantísimo en el espectáculo deportivo más importante del mundo. Hace 2 semanas atrás. Hace 2 semanas, que es el Super Bowl. Que es importante, digamos, yo como politóloga estos fenómenos culturales los miro siempre, sobre todo en relación a los jóvenes, porque el grueso de la identidad para los jóvenes no va en la política, va en estos fenómenos culturales, ¿no? Entonces es importante ver qué están mirando. En el Super Bowl hay un entretiempo, bueno, todos sabemos hay un entretiempo, ese entretiempo es un fenómeno cultural en sí, porque la NFL, que es la liga, digamos, la entidad madre, contrata históricamente para ese entretiempo el gran show, donde además las marcas pautan y es un evento, digamos, capitalista por excelencia. Por segundo. Por segundo, ¿no? Por segundo. Es la vidriera por segundo. Bueno, esto es importantísimo. Estos últimos días se debatió mucho el tema de Bad Bunny como un fenómeno contracultural. Y no, para mí es un fenómeno cultural por excelencia. Bad Bunny tuvo 135 millones de vistas en ese
en ese momento, evento, ¿no? en ese evento, Si vos sumás las posteriores, las conversacionales, digamos, después de eso, es una enormidad. Ese evento tiene, además de esa cantidad, el más visto del Super Bowl. Vos agarrás, digamos, desde la participación de Prince, Michael Jackson, todos los que estuvieron, digamos, y no tiene parangón, digamos, esta fue la más vista de todas. Y esos minutos, 14 minutos de puro contenido político. Digo, una generación vista como light, como que no se compromete, sostiene unos 14 minutos de espectáculo cultural con enorme carga política. El resumen de esa carga política, porque además, para cualquiera que lo vio en las redes, esto tuvo una repercusión enorme porque compartió cartel, cosa que no han hecho los anteriores. Dato, viñeta 1, compartió cartel. Con 2 artistas fuertísimos como Lady Gaga, que aparece cantando en inglés, pero versión salsa, digamos, de su tema. Sí. Y Ricky Martin, que aparece cantando un tema muy particular, que no quiero que te pase lo que le pasó a Hawái, ¿no? Sí. Primer viñeta, comparte cartel. Segunda viñeta, el show todo en español, salvo el momento Lady Gaga. Tercer viñeta transcurre en un formato muy Bad Bunny, que es la casita. La casita es un escenario de una casita puertorriqueña. Reproduce la casita popular, o sea, la identidad, de vuelta, ¿no? La identidad. Y de vuelta te traigo el tema de la experiencia. Para los jóvenes es importante la experiencia. ¿Por qué? Porque él, cuando hace su show, a la casita van distintas figuras de los países que experimentan, hacen la experiencia de estar en la casita. Y la gente, cuando va a su show, quiere estar en la casita, quiere experimentar la casita. Por eso la clave de la experiencia en los millennials y centennials es muy, muy fuerte, la casita. Y además, que acá esto yo creo que es el nudo del fenómeno Bad Bunny, es que el cierre del mensaje, no solo la identidad cultural, soy latino y soy puertorriqueño, sino que él cierra con un mensaje de amor, opone a lo que significa la administración Trump y el estilo de liderazgo Trump, un mensaje de amor, con una mención a Latinoamérica toda, no Latinoamérica, desde Tierra de Fuego hasta Canadá, ¿no? América somos todos, y el mensaje es un mensaje de amor. ¿Por qué a mí me parece el nudo? Porque si bien es cierto que liderazgos como el de Trump o como, digamos, lo que se llaman las nuevas derechas, ¿no? Que son liderazgos muy intensos en los jóvenes, han tenido un rol de hackear el sistema, ¿no? De venir a hackear el sistema y romper el sistema tradicional. Si vos tenés un tipo como Bad Bunny con 135 millones de vistas, que tiene un mensaje más anclado en el amor, probablemente esté pariendo un estilo de liderazgo, no él es el emergente cultural de algo que ya está pasando, ¿no? Probablemente él sea el emergente de un estilo de liderazgo mucho más anclado en la mirada reparadora y no destructiva. Es decir, para mí, que me obsesionan estos temas, ¿no? Si Bad Bunny con ese mensaje de amor hubiera sido el Super Bowl, el entretiempo menos visto de la historia de la Super Bowl, yo hubiera dicho, este fenómeno todavía está en gestación. Hablando de tasa de fecundidad, ¿no? Todavía se está gestando. Pero si este es el Super Bowl más visto, evidentemente acá esto ya se parió, ¿no? Hablando de tasa de fecundidad, este fenómeno ya se parió. Es decir, hay una demanda de liderazgos, de nuevos liderazgos, posteriores a los liderazgos que hackearon el sistema y rompieron todo, que me parece es una viñeta también interesante para el gobierno. Sí, totalmente. Porque puede, por supuesto, el liderazgo de Milei también puede dar un viraje, si ellos quisieran, a una cosa más reparadora. Porque vos fijate lo que estás diciendo, en definitiva, primero hay un cambio de estrategia geopolítica de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Exacto. Como no se venía viendo. En segundo lugar, es verdad que hay una irrupción de nuevas derechas y lo que se le está oponiendo, como bien decía, tiene más color sepia. O sea, tiene más pasado que futuro. Exactamente. O sea, y que lo que puede ser, digamos, la antítesis de lo que viene, es como que todavía es un gran signo de interrogación, ¿no? Lo estás viendo. Sí, porque es esto que vos decías, ¿no? Es sepia.
En el sistema político todo tiene reminiscencias a lo antiguo, digamos. Las discusiones tienen que ver con lo antiguo. Por ejemplo, una de las limitantes para los sub-35 para tener hijos es que creen que agenda nueva, ¿no? Digo, agenda nueva que la oposición por ahí no está tomando. Es que el daño... La política no está tomando. Claro, la política en general, sí, no está exactamente. La política en general es que hay un consumo, el mundo que estamos y el que viene tiene un consumo tan intensivo de inteligencia artificial que no podemos seguir agregando gente. Una problemática sub-35. Otra problemática sub-35 global es que está cayendo el deseo sexual. Exactamente. Y está creciendo, digamos, las problemáticas asociadas al encierro. Esto es un efecto post-pandemia también, ¿no? Es decir, esta agenda, que es una agenda de salud mental, es una agenda de salud, es una, por las enfermedades asociadas al encierro, es una agenda de productividad. Esta agenda nadie la está tomando. La agenda del medio ambiente tampoco, el gobierno tampoco la tomó, digamos, ¿no? Más bien, el gobierno... Sí, la negó bastante en la campaña. Entonces, hay una agenda, por eso digo el tema Bad Bunny como un indicador de liderazgos que pueden tener un anclaje muy fuerte, digamos, si anclan su imagen, su discurso, la construcción de su legitimidad en estas claves, en reparar, en crear comunidad, en escuchar, en fomentar la experiencia, que el joven pueda tener la experiencia de lo que le estás diciendo. Porque la era de la incertidumbre lo que rompe es aquel paradigma que hoy es sepia de porque yo te lo digo. Esto va a ser así porque yo te lo digo. No, yo quiero tener la experiencia de si esto va a ser así. Por eso es tan importante la escucha. Hasta ahora, nosotros hemos tenido liderazgos que muestran que lo anterior no funcionó. Está muy bien. Por eso son liderazgos que han hackeado el sistema. Bueno, han venido a patear el sistema. Yo creo que la irrupción Milei fue eso. Exactamente. O sea, exactamente. Es verdad, fracasó Macri y vino otra vez el mismo. O sea, por eso, así como la oposición a Milei, ¿no? Tiene que tomar nota de que si Milei llegó como llegó, ¿no? En ese entonces sin estructura, más allá del manejo de las redes, ¿no? Si apareció como necesidad ese liderazgo, es porque la sociedad le estaba diciendo lo anterior no, y eso es un dato, una nota que tiene que tomar la oposición, hay una nota que tiene que tomar el sistema político todo, y yo creo que Milei también, que es esta demanda que probablemente Bad Bunny mostró, esta demanda de liderazgos más contenedores y más reparadores, como una especie de basta ya de destrucción. El problema del ICE, digamos, en Estados Unidos, con las escenas dantescas de crueldad y de sin reglas, ¿no? Porque las dos muertes, digamos, hablamos de ciudadanos norteamericanos blancos, ¿no? Y menos de 40 años. Y menos de 40 años, millennials, menores de 40 años. Una mujer y un hombre. Una mujer y un hombre. Es como esta cosa, no hay reglas. Por supuesto, lo dantesco de los niños. Si vos ves referencias culturales, por ejemplo, en la entrega de los Grammy, el discurso Bad Bunny, fuertísimo. Todas las películas, por ejemplo, más taquilleras en este momento que están nominadas a los Oscars, o los directores o las figuras principales han tenido comentarios contra el ICE. Bueno, fíjate que tal es así lo que estás planteando, que Trump llega con un discurso muy duro contra los inmigrantes, que indudablemente es acompañado por una mayoría importante de norteamericanos, y que hoy el gobierno empieza a retroceder, ¿no? Empieza, digamos, a darle un marco de institucionalidad, porque me parece que lo que acá pasó, y fundamentalmente con estas dos muertes que decís, creo que empezaron a ir por fuera de lo institucional, que en Estados Unidos es un tema de una gravedad. Porque, otra vez, yo creo que ahí... sí, probablemente en los sub-35 esto es mucho más fuerte que en las otras generaciones por el tema de la experiencia, el valor de la experiencia. ¿Qué quiere decir? Si yo veo un video, porque yo creo que la política sepia subestima el valor de las redes en la vida de las personas, que de todo ya, porque hoy una persona de 50 años que ve un videíto, ¿no? Todos vimos el videíto de la ejecución a sangre fría de esta mujer y del activista en Minnesota. Lo vimos todos. Y esas imágenes, digamos. Y para un sub-35, que la experiencia es más fuerte que el discurso, no importa lo que vos, político, me decís, lo que me importa es lo que yo sentí al momento de ver ese video. Esta experiencia,
condiciona mucho más mi elección y mi forma de darte o no legitimidad que cualquier discurso. El valor de la palabra está absolutamente licuado para un sub-35. Agustina, nos quedamos sin tiempo. 2 temas finales que me surgen de todo lo que dijiste y es un tema que prometo volver a invitarte porque es un tema que me interesa muchísimo. Primero, en muchas partes hablaste de políticas. Yo lo que estoy viendo hoy que Argentina no tiene ese tipo de política y tampoco es un tema central. ¿Bien? Es como que al joven, hay que buscar al joven con la misma... Con lo mismo de siempre, ¿no? Y me parece que este es tanto oficialismo como oposición. Exactamente. O sea, es un tema que no está dentro de los cánones políticos, lamentablemente. Y el segundo tema, me parece, que siguen siendo hoy, y más cuando lo ves en el escenario del votante, casi el 50% de la sociedad tiene menos de 40 años, me parece, o sea, del padrón electoral, es un tema que te marca el destino y el futuro de la Argentina hacia adelante. Exactamente. O sea, así que te agradezco mucho. Y una cosa, Dale. una viñeta para cerrar, que yo siempre insisto con lo mismo. Una cosa es trabajar para los jóvenes, es decir, yo creo que políticas necesitan los jóvenes y las hago, es el uso instrumental de los jóvenes. Sí, y otra cosa es trabajar con los jóvenes. Los datos están. Si vos mirás lo que necesitan los jóvenes, están, los artistas están, te tenés que sentar a escuchar a los jóvenes y construir políticas desde ahí, desde los jóvenes hacia el Estado. Yo digo que en este momento el protagonismo central es en la sociedad argentina que está con ganas de cambiar. Exactamente. Gracias. Voy a hacer el cierre del programa. Gracias. Y ahora, el dato futurar. ¿Y cuál es el dato futurar de hoy? El dato futurar de hoy tiene que ver con el Frente Renovador, el partido que lidera Sergio Massa, en el cual indudablemente tenés hoy un dirigente de máximo nivel en el peronismo, muy moviéndose en superestructuras, se vio claramente y fue reflejado en todas las crónicas periodistas en el mes de enero, en el cumpleaños del rector de la Universidad de Lomas de Zamora, un hombre muy vinculado como operador de la justicia, el doctor Diego Molea, donde año a año festeja su cumpleaños en Pinamar, en un balneario muy famoso y acreditado de esa ciudad balnearia. Alrededor de la 1 de la mañana entró a saludarlo Sergio Massa y, digamos, casi toda la concurrencia, mucha política, mucho poder judicial, digamos, hacían cola para saludarlo. Probablemente es un hombre en el cual superestructuralmente es muy importante. El problema de Sergio Massa es que es uno de los dirigentes con peor imagen en el país. Digamos, le está costando vencer o pasar opinión pública. Entonces hay un grupo minúsculo todavía de dirigentes que están charlando mucho con Sergio Massa para que se vuelva a insertar y buscar la empatía con la sociedad. Y en el cual le están diciendo que tiene que haber un paso previo para llegar a la presidencia de la República. Que es en el 2027 ser candidato por el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Sabemos que el gobernador Kicillof no tiene reelección, porque la constitución de la provincia así lo establece. Entonces, lo que parecía de entrada algo que era imposible, en el cual el señor Massa desacreditaba totalmente, hoy empieza a pensarlo. Este grupo de dirigentes del Frente Renovador están haciendo un trabajo permanente, charlando, analizando con Sergio Massa y empieza a pensar la posibilidad de trabajar en pos de una candidatura para la elección del 2027 en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado.
La próxima semana nos estamos viendo. Esto es Futurar. Pensar y hacer. Muy buenas noches. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. La renovación de la Ruta 40 contempla el ensanche, prolongación de alcantarillas, iluminación, semáforos y señalización. Reducirá tiempos de viaje y aumentará la seguridad. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente.